Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. De La Moraña somos. O sea que aquí estamos en la concentración y a pasar un día que ya no... Bastantes horas echamos en el campo para que no... Tener un día feliz, como se dice. ¿Vale? Muchas gracias y a seguir, por favor. Venga. Llevamos pues lo mismo, desde los 16, 18 años. Amigos paragüinos en Palacios de Goda. Muy buenas, a Muy ver. buenas, ¿qué tal? A ver, el Mercosur yo creo que eso no existe para nosotros. Somos leales a la agricultura española. O sea que yo creo que con esto hay que seguir. Y estamos en los Paragüinos, una concentración. Llevo 2 años viniendo y muy bonita, ¿eh? Encantado. Encantada, Encantada. encantada yo, y seguir luchando por lo que es justo, por lo que os pertenece. Ahí está, es lo que nos pertenece, un precio justo y digno para los agricultores. Un chico joven como yo, que estamos durante toda una vida trabajando, y a ver si compensamos precio y nuestro trabajo que no lo tengan digno, como se dice. También con el apoyo de los consumidores. Ahí está, que la PAC piensan que es una ayuda a los agricultores y es una ayuda a la sociedad. Que eso es lo que no tienen para que ellos en la mesa sea más barato. Eso es lo que no explican en Bruselas, además, no lo explican. Eso no nos lo explican. O sea, mira. Ni al consumidor tampoco. Ni al consumidor. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. De La Moraña somos. O sea que aquí estamos en la concentración y a pasar un día que ya no... Bastantes horas echamos en el campo para que no... Tener un día feliz, como se dice. ¿Vale? Muchas gracias y a seguir, por favor. Venga. Gracias, hasta luego. Muy buenas.
Y ese es Muchas el gracias. Y este es el hijo, graba los dos. Ah, ¿Cómo que pues graba oye, los dos? ponte Tendrás aquí. que grabar al hijo. Claro. No, Y a ti, que eres el fundador, ¿no? A mí no. El fundador. De la Bueno, El fábrica. fundador fue mi padre y mi madre. Ven para acá. Yo, Vamos a ver. yo soy el siguiente y este es el tercero. La tercera generación. La tercera generación. Con un producto buenísimo. Bueno, eso lo tiene que decir el cliente que lo come. Lo dicen. Y eso ya dice mucho, ¿no? De lo que es vuestro Claro. trabajo. Bueno, ¿Cuántos años en fabricando queso? Y pues desde el año 1945 o 46. ¿cuántos años usted ejerciendo la profesión? Sigue al pie del cañón. Yo llevo desde que dejé de estudiar a los 18. Y tengo ya, pues eso, soy del 47, pues fíjate. ¿Y tú cuándo comenzaste en la fabricación de quesos? De Palacios de Ogoda, perdón. Yo que Está en el 21. En el Bueno, 21. estuvo anteriormente conmigo, claro. Lleva más años. Llevamos pues lo mismo, desde los 16, 18 años. Que como se dice en los pueblos, lo ha mamado, Exacto. Sí, ¿no? Eso es. no sé si todo, pero bastante. Sí, hombre, cómo no. ¿Cómo no? Y además con el tiempo pues se irá superando a sí mismo. Bueno, eso es un punto. Pone las cosas un poco difíciles ahora. Un punto a seguir, pero hay que hacerlo. Sí, por supuesto, Hay que por hacerlo. supuesto. Lo de las cosas difíciles te refieres a los impuestos y, Bueno, hay y a los muchas temas trabas. burocráticos, Hay ¿no? muchas cosas más. Sí. Aparte de los Igual que impuestos, hay muchas cosas más. al campo ahora en agricultura y tal le están poniendo muchas trabas, pues con el tema Mercosur, al final a nosotros nos pasa. Os perjudica, me imagino, porque el producto, la materia prima la compráis más cara y también encarece vuestro producto, vuestro trabajo. Es lógico. Porque la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar continuamente. Quiere trabajar, pero cómodamente. No es lo mismo. Que no se 8 horas de sacrifica. lunes a viernes. Claro. Todos quieren trabajar justo, Lo justo. las 8 horas o las 7. Normalmente las 7. Entonces, claro, este problema es que el tema de la ganadería es diariamente. Ese es el problema que hay. Es muy sacrificado, Es muy sacrificado y la gente no quiere eso. hay que tener vocación. Exacto. Y hay que querer trabajar y tenerlo, como diría yo, mamado de antiguamente. Y disfrutar de ello además también. Y disfrutar de ello lo que se pueda. Muchísimas gracias, un placer y mucho ánimo y que no decaiga. Hombre, yo ya tengo todas las papeletas hechas ya. Pero- ahora ya depende de Pero ti. es apoyo fundamental para las siguientes generaciones. Bueno, en realidad sí, le estoy apoyando todo lo que puedo. Claro. Y eso Apoyando todo lo que puedo. es muy importante. Lo que pasa que no sé el tiempo que voy a estar apoyándole. Bueno, no sabemos nadie el tiempo que vamos a estar aquí. Eso no es cosa mía. Claro que no. Bueno, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Vale. Gracias.